Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Hoy el Migranálisis de Continente Móvil es con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil. Lorena Mena Iturralde es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Es tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de el COLEF, y ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región. Además, es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Colcom BC, y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, buenos días a toda la audiencia también. El día de hoy pues vamos a platicar acerca de cómo pues la frontera México-Estados Unidos pues resulta ser de las más letales para los migrantes del mundo. Platícanos de ello, explícanos, Lorena, por favor. Sí, David, efectivamente, es un tema bastante duro de tratar, pero es necesario hacerlo. Resulta que en el año 2022, que acaba bueno, ya tenemos un mes, ¿no?, rodando, pero el reciente que terminó el 2022, pues resulta que fue el segundo año más mortífero para los migrantes que se desplazaron por la frontera México-Estados Unidos. Y esto convierte a esta región en la tercera más letal después de la ruta del Mediterráneo en Europa y la del desierto del Sahara en África. Estos datos que comento corresponden al proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que básicamente vienen contabilizando muertes y desapariciones de personas migrantes en distintas rutas y regiones del mundo desde el año 2014 y evidencia parte de esta realidad. Para ponerlo en contexto para la audiencia, comentarte que entre 2014 y 2022, que es el periodo que han venido haciendo este conteo, solo en la ruta del Mediterráneo en Europa se contabilizaron más de 20.000 personas fallecidas. En segundo lugar, en el cruce del desierto del Sahara, más de 5.600, mientras que en la frontera México-Estados Unidos alcanzó a lo largo de este periodo, de 2014 a 2022, un número de más de 4.000 muertes. Si analizamos las cifras por año, hay una gráfica que les compartí para la audiencia, si la pudieran proyectar. En esta gráfica nosotros vemos que en la región, la frontera México-Estados Unidos, en el año 2022 nada más, se contaron 623 víctimas mortales o desaparecidas, mientras que en el año 2021 es el año que alcanzó el número más alto, con 729 víctimas. Estos datos los vemos ahí a lo largo del tiempo y básicamente las cifras más altas han sido estos dos últimos años que comento, por eso está en esta ubicación, ¿no?, de la tercera más letal. Y si vemos los datos luego por sexo, tenemos que durante 2022 el 67% de las víctimas fueron hombres, el 15% mujeres y hay un 17% de víctimas que no se pudo determinar el sexo por distintas causas, ¿no? Entre ellas la dificultad de reconocer a veces los cuerpos de las personas. Aparte hay un 4.6% que fueron menores de edad. Entonces estas son las cifras que la verdad duelen mucho, es una realidad triste, pero que la tenemos muy presente aquí en nuestra región. Son cifras muy duras y que tienen muchas razones. Fíjate que al inicio del programa del día de hoy, Lorena, y abonando a esta información tan valiosa que nos estás compartiendo, pues dábamos el dato del Consulado de México en San Diego en tanto al incremento también de mexicanos fallecidos en su intento de cruzar la frontera de Tijuana a San Diego, y que en los últimos 3 años el incremento de muertes de desplazados intentando llegar a la Unión Americana, a la Unión Americana habría sido del 162%. Te lo comento también para preguntarte algo, porque en ese dato nos decían que la mayoría de las muertes habrían sido consecuencia de intentar cruzar el muro. Básicamente, pues personas que en su desesperación se suben al muro, caen y pues fallecen del golpe, de caer de esa... a veces no parece, pero es tremendamente alto ese horrible muro, por cierto. Pero bueno, en este sentido, ¿hay algún dato respecto? Digo, ya sabemos que, por ejemplo, en el Mediterráneo, pues los naufragios parece que es lo que más se da, pero
pues sabemos que también hay muertes horribles de estas personas que también en la desesperación pues se meten en zonas inhóspitas y hay muchas cosas que los llevan a este terrible final. Sí, precisamente, David. Fíjate que este reporte menciona como las causas principales directas de muerte que han sido identificadas en esta zona de la frontera México-Estados Unidos. El tema del ahogamiento, por ejemplo, en especial en el río Bravo, en el cruce en la frontera con Texas, y también hablan de las muertes provocadas por las duras condiciones ambientales de la zona, ¿no? La falta de refugio, la falta de alimentación y de agua. Se menciona también que los migrantes que han sido víctimas, que aparecen en estas cifras, pueden también ser víctimas de accidentes vehiculares, de caídas desde el muro fronterizo, precisamente lo que comentas, y también de la violencia, ¿no? En el tema de accidentes vehiculares, pues se incluye estos hallazgos de personas migrantes en estos camiones, ¿no? Esta muerte que fue bastante mediática el año pasado, donde se encontraron muchos migrantes pues prácticamente fallecidos dentro de un gran vehículo, de un gran camión. Sí. Y bueno, son estas las causas, ¿no? Sin embargo, también nos menciona este proyecto que la causa de muerte no suele determinarse también en muchos casos, debido a que los restos de las personas se suelen encontrar mucho tiempo después de que ocurrieron los fallecimientos. Entonces, ya no es posible, por el estado en que se encuentran los cuerpos, poder establecer las causas de su muerte. Esto es una tragedia humanitaria, ¿no? Si vemos esto más allá de los números, por el hecho de que muchos de los restos de estas personas incluso nunca son recuperados y quedan invisibilizados, ¿no? La migración por esta zona en condiciones de irregularidad, que es donde generalmente ocurren más que todo estas muertes, no solamente es peligrosa por las condiciones del terreno y del clima, sino también por las distintas violencias que enfrentan estas personas cuando hacen uso de estas rutas, ¿no? También por el accionar de los traficantes y del crimen organizado. Ahora, parecería a lo mejor muy obvio lo que te voy a preguntar, parecería muy obvia la respuesta respecto a lo que te voy a preguntar, Lorena, pero ¿por qué quedan de esa manera? ¿Por qué quedan invisibilizados? O sea, no hay un sistema, no hay un protocolo, no hay un esquema a seguir en este tipo de situaciones, ¿o es algo que va más allá? Sí, mira, es complicado por el mismo hecho de cómo poder contabilizar estos casos, ¿no? Estas cifras llaman la atención, las que te comento de este proyecto, también hay que tomarlas con cautela, en el sentido de que el número de víctimas podría ser mayor, Claro. ¿no? Esto se debe a que el proyecto nos proporciona una estimación mínima del número real de vidas perdidas, porque suele compilar los datos debido a la falta de fuentes de información más accesible, toman datos muy dispersos, ¿no? Ahí ellos declaran que es difícil acceder a veces a información de carácter gubernamental u oficial porque no hay registro. De hecho, las únicas fuentes de información que utilizaron en este proyecto para estos datos que te menciono son los datos compartidos por las autoridades de migración de México, básicamente, sobre todo del Grupo Beta. Ya. Y también informes emitidos por examinadores médicos, forenses u oficinas de comisarios en la frontera sur de los Estados Unidos. Son datos que se encuentran fragmentados y por otra parte ellos hacen una verificación o constatación de notas que han sido publicadas por distintos medios de comunicación e intentan conectar casos, ¿no? Pero se trata de información que puede ser parcial e insuficiente, ¿no? Y hay información que no consideran, por ejemplo, muertes que se puedan haber dado en estaciones migratorias, no tienen esa información, porque no hay como un registro, algo que sistematice, por ejemplo, personas detenidas en estaciones migratorias y de ellas, qué pasa con ellas, muchos casos de familias que denuncian desapariciones de migrantes en territorio mexicano suelen luego encontrar que estas personas estaban detenidas en estaciones migratorias durante mucho tiempo, pero las daban por desaparecidas, no sabían de ellas, ¿no? Entonces, hace falta más transparencia en cómo se llevan registros de esta información y, por supuesto, en casos de muertes que ocurren en estas zonas que son inhóspitas, sí es realmente complicado poder acceder a todo porque, pues, quedan a veces sin rastro, ¿no? No se sabe qué pasa con las víctimas, ¿no? Claro. Lorena, te agradezco enormemente tu participación. Antes de despedirnos, por favor, quienes quieran conocer más de Continente Móvil, de sus reportes, su curaduría especializada en materia informativa, platícanos cómo los pueden encontrar.
Sí, nos pueden encontrar a través de nuestro sitio web continentemóvil.com y también visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también en Twitter. Ahí publicamos algunas actualizaciones, tenemos algunas informaciones y también tenemos una curaduría de noticias de migración, que es noticiasdemigración.continentemóvil.com, donde damos resúmenes diarios de noticias que se publican en distintos países sobre el tema migratorio para estar actualizados. Continentemóvil.com y así los encuentran en prácticamente todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Gracias, Lorena, un abrazo, que tengan un excelente miércoles, muy buenos días. Igualmente, David, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Bonito día. Gracias, es Lorena Mena Iturralde, doctora en Ciencias Sociales por el COLEF, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el migranálisis de Continente Móvil de este miércoles. En esta ocasión, pues en referencia a cómo pues esta frontera México-Estados Unidos es considerada una de las regiones más letales para los migrantes después del Mediterráneo y del desierto del Sahara en África.